de ser adorado y alabado. ¿Cuántos de ustedes están contentos por lo que Dios te está haciendo en sus vidas? Qué bueno. Qué bueno estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mejor lugar que uno puede estar domingo en la mañana es en la casa de Dios. Dile que está a tu lado, en la casa de Dios. Es el mejor lugar donde uno puede estar en este nuevo comienzo de la semana. Quisiera que me acompañen directamente a la palabra. Vamos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estamos en una temporada donde Cristo es glorificado, exaltado. Estamos en una generación también que ha perdido el sentido de por qué nosotros hacemos estas celebraciones, por qué nos reunimos este tiempo. Y por eso yo quiero dedicar estas 2 semanas y quiero hablarle de Cristo. Digan conmigo, Cristo. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por lo que Cristo está haciendo en sus vidas? Porque si no fuera por Él, no fuéramos quienes somos ahora. Si no fuera por Él, es imposible que nosotros podamos ser quienes somos ahora. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio y decir, le doy gracias a Cristo por lo que está haciendo en mi vida? ¿Cuántos pueden decir que han sido perdonados, lavados por la sangre de Cristo? Han sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Wow. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero estoy sentado aquí en este lugar. Pero con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo. Digan conmigo, ya no vivo yo. Ya no vive mi carne. Ya no vive mis deseos engañosos, personales míos. Dile que está a tu lado, ya eso no vive. Ya no vivo yo. Sino que ahora dice la Escritura, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se merece un aplauso al Rey. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te doy en esta linda mañana. Gracias por tu santa presencia, Señor, en este lugar. Gracias por cada vida. Gracias por cada alma, Señor, que tú has traído. Cada corazón, Señor, que tú has santificado. Cada alma que tú has perdonado, Señor, y lo has traído con propósito, Señor, a esta gran reunión donde tu nombre es glorificado y tu nombre es exaltado. Bendecimos tu ser, Señor. Eres el Dios poderoso en nuestra vida. Viniste, Señor, a salvar la humanidad. Y por eso, Señor, hacemos memoria, Señor, de acuerdo a tu palabra, lo revelado, que tú decidiste venir y tomar forma de hombre. Cuando viniste, Señor, a la tierra. Gracias, Señor, mi Dios. Te bendecimos, te glorificamos. Espíritu Santo, yo oro, Señor, que sea tu Santo Espíritu que se mueva, Señor, en este lugar, en cada mente, cada corazón, en cada vida. Que sea tu poder divino en cada persona, Señor, en este lugar, para renovar su mente, Señor. Y yo declaro tu revelación, Señor Padre, será expuesta. Luz resplandecerá en las vidas, en los corazones. Y tu palabra será sembrada en sus corazones, Señor, para traer cambios. De acuerdo a tu plan y tu propósito en el poder de tu gracia. Bendigo cada vida y cada alma, Señor, que tú has traído a este lugar. Que tu santa presencia, Señor, le ministre. Toda persona que vino con dolor, yo declaro un milagro sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. A toda persona que viene en depresión, yo declaro el poder de la unción libertadora del Espíritu de Dios sobre tu vida. Toda persona que vino con aflicción, con cualquier molestia, inquietud en su corazón, en su alma, yo declaro la santa presencia del Príncipe de Paz sobre tu vida para hacerte libre y darte un sentido de esperanza. Gracias, Padre, te damos. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Es el más fuerte. Qué bendición yo poder estar aquí, poder ministrar sus vidas. No tomo esto liviano. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y la tomo muy en serio, porque esta es mi oportunidad para yo poder sembrar en sus corazones lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios me ha revelado a mí, lo que Dios ha puesto en mi corazón, que me ha transformado y me ha cambiado.
Y todo es en el poder de la palabra revelada. Así que busque, abra su corazón y busque en que Dios te hable personalmente a ti. Dile que está a tu lado, no me distraiga, no me desenfoque. Vine a recibir palabra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Estamos en una temporada, en una generación donde tristemente se ha perdido el sentido de por qué en estos tiempos nos reunimos como familia. La gente se enfoca en regalos, se enfoca en todo esto. Y eso a veces lo que hace es empeorar aún las relaciones, los corazones, que tiene que ver todo esto en la mente de muchos con regalos. Y no consiste en regalo. Consiste en nosotros hacer conciencia de lo que Dios dice en su palabra. De la decisión que tomó Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios amó a toda la humanidad. Pueblo, entienda de que la raza humana está en una decadencia en todo aspecto, en lo físico, en lo emocional y en lo moral. Y esto es algo progresivo, en otras palabras se va empeorando lo que nosotros vemos. Yo en mi edad, me acuerdo, 20 años atrás, no vemos lo que vemos ahora en la humanidad. Es impresionante, ni me lo imaginaba. 30 años atrás, lo que hoy en día vemos. A lo bueno le quieren llamar malo ahora. Y a lo malo le quieren llamar bueno. Está todo distorsionándose. ¿Pero por qué? Porque se está todo desviando. Todo el que tiene ese pensar se está desviando ¿de quién? Del Dios de vida. El único que tiene la oportunidad de dar vida. Y Él, que es el que da vida, es el único que te puede guiar, instruir en el camino de la vida y decirte, instruirte y enseñarte cómo mejor vivir en la vida. Cómo mejor vivir el camino. Así que la raza humana está tristemente en una decadencia también. Vivimos en un mundo físico, pero tome esto en cuenta. En este mundo físico somos influenciados por un mundo espiritual que tal vez usted no conoce, pero hoy lo va a conocer. Un mundo espiritual que no vemos, y en ese mundo espiritual, en ese ámbito espiritual que no vemos, existen dos reinos que siempre están en choque, siempre, en guerra. ¿Por qué? Por las almas. Y estos dos reinos es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Diga conmigo, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Estos dos reinos están operando en el ámbito espiritual. En el reino de Dios está Dios, el Padre Celestial, Cristo sentado a la derecha, que vamos a glorificar hoy, y el Espíritu Santo que obra aquí en la tierra, porque es el Espíritu, la presencia de Dios se manifiesta aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Y eso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los ángeles también, que están listos para atender, dice, para ministrar nosotros, los hijos de Dios aquí en la tierra. Los ángeles, usted no lo ve, pero están ahí. Si Dios abre los ojos espirituales de todos nosotros aquí, quedamos impresionados de los ángeles, los demonios y todo lo que está operando. Y todo esto está influenciando el ámbito físico. Y lo que vemos en lo físico viene por influencias que no vemos desde el ámbito espiritual. Y el segundo reino es el reino de las tinieblas. Digan conmigo, tinieblas. Ese reino de las tinieblas es tinieblas a sí mismo. Y aquí en la tierra, esos dos reinos influencian su vida de acuerdo al derecho legal que tiene. ¿Qué significa eso? Los dos reinos en el ámbito espiritual están batallando por su vida, están batallando por toda la humanidad, y ellos operan basado al derecho legal que tienen. ¿Cuál es el derecho legal? Entienda esto, en lo físico y en lo espiritual todo opera bajo legalidad. Hay cosas que Dios permite en tu vida, pero Dios sabe el por qué. Él tiene planes y propósitos, pero hay cosas que Él permite que Satanás haga en tu vida, y muchas de ellas que Él permite es porque legalmente las tinieblas tienen el derecho de tu vida. Por eso Cristo vino a salvarnos a nosotros del derecho legal que Satanás quiere clamar en nuestra vida. Entienda esto. Dice la Escritura que las tinieblas, los demonios vinieron y están aquí en el ámbito espiritual para robar, matar y destruir. Digan conmigo, robar, matar y destruir. Y ellos lo hacen a través del derecho legal. ¿Cuál es el derecho legal? ¿Sabe que nosotros por naturaleza, cuando venimos aquí en la tierra, por naturaleza entramos a un default, a algo ya justo y fijo que es conectado con el reino de las tinieblas? Porque ya después de cierta edad nosotros nos inclinamos a una naturaleza pecaminosa y tenemos una tendencia de seguir el mundo y la naturaleza pecaminosa y no a Dios, el que nos quiere dar vida. Por eso usted escucha mucho esta palabra de salvación. ¿Cuánto ha escuchado esta palabra de salvación?
que Cristo vino a salvarte, Cristo vino a salvarte, Cristo vino a salvarnos. Pero muchos se hacen la gran pregunta es de que Cristo vino a salvarme, pero ¿de qué vino Cristo a salvarme? ¿A salvarme de qué? Por eso quiero llevarlo a la Escritura. Me gustaría que me acompañen a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Aquí vamos a entender entonces cómo es que operan estos dos reinos. Y esto entonces le trae a revelación a usted con qué reino usted está en acuerdo. Tu fruto determina la condición de tu corazón. Tu fruto, tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de conducirte en la vida determina la condición de tu corazón. Esa condición de tu corazón es lo que se conecta y da derecho legal a uno de esos dos reinos operar en nuestra vida. Veamos lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25 dice: digo pues, y esta es la exhortación que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, anda en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y ese Espíritu es en mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. Los deseos de la carne, digan conmigo, los deseos de la carne. Eso es contra del Espíritu, dice. Y el del Espíritu, los deseos del Espíritu también es contra la carne. Siempre hay una lucha. Atención, esta lucha está en el ámbito espiritual. Pero también hay una lucha interna en cada ser humano entre la carne y el espíritu. ¿Cuánto dicen amén a eso? Esto es algo que todo cristiano lucha, lo entiende, está claro. Pero veamos, quiero diferenciar, que usted tenga claro y se vaya hoy con lo que es la obra de la carne y lo que es la obra del espíritu. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Por qué? Para que no hagáis lo que quieras. En otras palabras, el Espíritu de Dios está en ti, en la vida de todo creyente, y el Espíritu de Dios es el que te capacita y te habilita a caminar en la plenitud del fruto de Él como Dios santo. El Espíritu Santo viene a morar en ti, es para hacerte santo. Ahora, cuando le digo santo, no es que Él en ti te van a salir alas, sino que Él vino a apartarte, porque eso es lo que significa ser santidad. Hay un concepto muy erróneo de lo que es ser santo. La gente piensa que ser santo es que se le salen las alas, y que ya no. Si usted tiene alas, ya está en el cielo, o va en camino al cielo. La santidad de Dios es lo que nos va perfeccionando, porque el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo vive en mí. Cristo murió en la cruz para pagar por tus pecados. ¿Cuántos pueden decir, pastor, yo nunca he robado, no he matado, nunca he hecho mal en la vida, pero sí he dicho mentiritas piadosas, blancas? No le he hecho mal a nadie con las mentiras, pero ¿cuántos pueden decir sí que han tirado su mentirita piadosa? Levante su mano. Los que no levantaron mano ya casi están llegando al cielo, ¿verdad? Uno se justifica y uno dice, no, yo nunca he matado, no he robado, yo no soy malo, yo en la vida hago muchas cosas buenas. ¿Sabes qué? Le digo esto, pecado es pecado. El pecado, Dios es santo y el pecado te separa de Dios, dice la Escritura. Por esa razón nosotros en el momento que nacemos, en esa pureza nacemos, en el momento que ya nuestra conciencia entiende pecado y decidimos entonces pecar, dice la Escritura que somos separados de Dios. Por eso les he enseñado que una cosa es ser creación, creado por Dios, otra cosa es ser hijos. La Escritura dice, nos enseña cómo nosotros podemos llegar a ser hijos. En otra palabra, todo hijo de Dios es una creación, pero no toda creación es un hijo de Dios. Porque hay gente que son ateos. El ateo no es hijo de Dios porque no quiere. Le pregunta, ¿tú quieres ser hijo de Dios? Le dice, ¿qué Dios? Dios no existe. ¿Cómo va a ser hijo de Dios? No es hijo de Dios, es una creación. Digan conmigo, creación de Dios. Pero en Juan capítulo 1 nos dice cómo nosotros pasamos de ser creación a ser un hijo. A ser un hijo. Pero note esto, que Juan capítulo 1 dice que nosotros seremos hijos cuando Él nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Este derecho es la legalidad entonces que tú tienes, donde el Padre entonces te toma y te recibe, pero ahí dice específico. ¿Qué tal esto? Vayan a la Escritura, Juan capítulo 1, versículo 12.
¿Están todos ahí? Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice ahí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dos condiciones. Dos condiciones. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio entonces potestad. Y esa palabra potestad es una palabra, un término legal, que tiene que ver con el derecho legal de entonces ser hecho hijo de Dios. Pero aquí hay condiciones. Creer, dice recibirlo. Y a los que creen en su nombre le da entonces este derecho legal. Este derecho legal es lo que te conecta en el ámbito físico con la decisión que tú tomas de recibirlo como Señor y Salvador. Creer en su nombre. Creer en su nombre es yo creer que Cristo murió en la cruz por mí para pagar por todos mis pecados. Pueblo, por lo más obras buenas que yo digo que quiero hacer en la vida, para que Dios me permita estar con Él en el cielo por eternidad, no va a funcionar. Y estamos claros y se lo compruebo. Por lo más obra buena que usted intente hacer para ganarse la gran bendición de estar por eternidad en el cielo con Dios, no va a poder. Porque las obras buenas nunca vas a poder recompensar las malas que toda la vida hemos pecado, o sea, con una mentirita, con un pensamiento no bueno. Suficiente tenemos con los pensamientos, suficiente tengo yo con tener que lidiar con mi hijo de 13 años. Digo, mi hijo, muchas veces tengo que arrepentirme, me aguanto. Y aún los pensamientos somos juzgados por los pensamientos. Obras buenas no recompensan. ¿Por qué? Porque por lo general hay una naturaleza de la carne que siempre se inclina más a lo malo que a lo bueno. Me voy a cansar. Se va usted entonces a cansar de intentar hacer obras buenas para entonces decir, Señor, yo debería estar contigo en el cielo. Usted muere, le toca la puerta del Señor, San Pedro le abre, ¿por qué te dejo entrar? No, yo he hecho muchas cosas buenas en la vida. Muchas cosas buenas. Le anticipo. San Pedro no le va a abrir la puerta. Pero cuando usted esté en el cielo, la gran pregunta es, ¿quién le va a justificar a usted? ¿Que puede estar por eternidad en la presencia de Dios? ¿Qué? Sus obras buenas. No se va a cansar. Porque para poder recompensar todo lo malo que has hecho en la vida, cada uno detalle, te va a tocar trabajar y hacer mucha obra buena, mucha obra buena. Eso está comprobado de que no funciona. Dile que está a tu lado, eso no funciona, viejo. La única esperanza que nosotros tenemos, dice la Escritura, que Cristo murió en la cruz de Calvario y que Él murió para pagar por todos nuestros pecados. Él no se lo merecía, nunca pecó. No había razón de por qué tuvieron que tomarlo, crucificarlo, torturarlo. Y dice la Escritura que ahí Él pagó todo como nunca pecó. Y a Él pagar por pecado que Él nunca cometió tiene crédito. ¿Cuántos de ustedes han hecho un pago a una compañía de tarjeta de crédito y pagó de más? Y le dicen, cuando usted se da cuenta, ay, pero mandé un pago de más. Cuando mires el estado, dice que tienes crédito, porque diste de más. Como Cristo nunca pagó, nunca pecó, como Cristo nunca pecó y murió en la cruz, como nosotros deberíamos de morir, como Él nunca pecó y murió en la cruz, como sustituto, como en posición de nosotros y nunca pecó, Él tiene crédito para darle entonces el perdón porque Él ya lo pagó por ti y por mí. Por ti y por mí. Así que las obras, dile que está a tu lado, las obras buenas no funcionan. Él murió en la cruz. Y lo único que Dios pide, lo único que dice, para entonces tú ser hecho hijos, que tú recibas, que lo recibas a Él como tu Señor y como tu Salvador. Que creas en su nombre. Veamos lo que dice versículo 18. Gálatas capítulo 5. Quiero continuar hablando acerca de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque esta lucha con la cual nosotros tenemos, con esto que luchamos todos los días, con lo que es las obras de la carne, quiero que lo leamos. ¿Por qué? Porque leyendo lo que Cristo, lo que dice la palabra en cuanto a las obras de la carne, usted puede entender qué fue lo que hizo Cristo y llevó a la cruz para pagar por todo pecado, por todo lo que aquí en la tierra. Puede llevarlo a lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5
Y continuemos del versículo 18 en adelante. Leímos hasta el 17. Pero dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí lo describe, y pongan mucha atención. Dice adulterio, fornicación. Fornicación es intimidad sexual, sin hacer un pacto con Dios. Eso es carnal. ¿Por qué? Porque esos son dos personas que se unen para satisfacer sus deseos personales sin ninguna honra uno al otro, pues si se honraran se casaran, sin honra uno al otro, y mucho menos en honra a Dios, porque Dios es el que creó la institución del matrimonio. El diseño es de Él, es el que bendice. Un matrimonio, una relación no funciona a menos que Él la bendiga. La bendición de Dios es lo que te empodera para que prosperes en la vida. Dos personas que se unen con el interés de formar una familia, si no tiene la bendición de Dios, están en su propia cuenta. Andar en su propia cuenta, atención aquí, andar en tu propia cuenta, tristemente, no puedes con tu carne, no puedes con esto, no puedes. Ahora empieza enero, muchas personas que tienen ya resoluciones y planes para empezar a hacer cambios. ¿Cuántos ya tienen planes? Ya tienen su lista, ya van a empezar a ir al gimnasio, van a comer diferente, todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya lo han intentado ya muchas veces? ¿Te das cuenta? Ya el día 15 de enero todo se va a ajuste, todo se va a pique, se olvidó todo. Game over. Porque en tu propia fuerza no puede. Ese es el momento donde Dios te dice tiempo de cambio para este 2024. Si continúas haciendo lo mismo que ha traído fracaso en tu vida, ¿sabes qué? Esos fracasos van a continuar. ¿Por qué? Porque la misma decisión con los mismos resultados, la misma decisión con los mismos resultados. Pero ¿qué pasa cuando estas decisiones es por una inclinación interna de la carne con la cual no puedo luchar? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones que dicen esto me va a traer consecuencias? Lo sabes, pero lo tomaste. Para entonces después resolver con los problemas. Son intenciones internas de la carne que dice la Escritura y versículo 19 lo describe. Dice, manifiestas son las obras de la carne, dice idolatría, manifiestas son las obras de la carne, dice son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. 20 dice laxivia, eso está todo en el pensamiento, laxivia es un desenfreno de pecado. Un desenfreno, algo con la cual tú sabes que te inclinas, que por lo más que tú intentas parar, no puedes. Viene la tentación, viene Satanás y por lo más que no, tienes un desenfreno. Cuidado, eso te lleva a la esclavitud, te lleva a la muerte. Continúa el versículo 19, 20. Versículo 20 dice, la idolatría. ¿Qué es idolatría? Rendirle culto a cualquier cosa que no es a Dios. Rendirle culto. Por eso hay que leer la Biblia. Para que nosotros podamos entender de que el único que es digno de ser alabado y adorado, en el único en quien podemos depender para que aquí en la tierra hagan el milagro, es aquel que murió en la cruz para perdonarnos, santificado. Es el mismo que pagó en la cruz para limpiarnos, purificarnos, hacernos hijos. Y como hijos tenemos entonces derecho a hablar a Dios en oración y pedirle, y Él hace milagro por sus hijos porque tenemos ese derecho legal que Él nos dio. El derecho legal de ser hijos. Lo recibimos como Señor y Salvador. Cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento eres hijo y Él es tu Padre. Puedes hablar con Él y Él hace milagro. Nadie más va a hacer milagro por ti en la vida. No existe. Si existiera, Dios lo diría en su palabra. El único que hace milagro aquí en la tierra es el Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Atención, ¿por qué en el nombre de Jesús? En el nombre, en las Escrituras, nombre es lo que representa a la persona. Juan Canela, yo. Mi testimonio habla por mí. Así que si alguien tiene algo que hablar allá afuera, va a hablar de mi fruto, porque tu fruto habla por ti. Tu fruto habla por tu nombre habla de tu fruto. Cuando se habla de Jesús, en el nombre de Jesús, cuando venimos ante el Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante el Padre basado en lo que Cristo hizo en la cruz. En otras palabras, no soy digno de venir, no eres digno de ir a la presencia de Dios, pero en el nombre de Jesús, en otras palabras, en el nombre de lo que Cristo hizo en la cruz para perdonarme, limpiarme con su sangre, santificarme, y ahora por eso me puede reconciliar con el Padre, por todo eso que es su nombre, que fue lo que Él hizo y representa quién es. Por eso yo puedo ahora venir al Padre y tener acceso a su presencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Nuestra vida, nosotros no podemos. No hay reconciliación. No podemos reconciliarnos con Dios si no fuera por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuántos de ustedes reconocen esa revelación?
Él murió en la cruz. Dice la Escritura que fue sepultado. Al tercer día, Él resucitó a un nuevo cuerpo glorificado. Pero era necesario que Él muriera y sea sepultado. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que Él tenía era una naturaleza humana, que Él decidió hace muchos años, 2000, muchos años atrás. Haga el cálculo. 2000, que estamos en 2023, retroceda 2023 años atrás. 33 años también que nació, porque vivió aquí en la tierra, anduvo aquí en la tierra, 33 años. Esos 33 años que estuvo aquí en la tierra, Él anduvo en una naturaleza humana. Era necesario que Dios viniera a tomar la raza humana con toda esta inclinación de pecado. Con 20 dice, versículo 20 dice, idolatría, de hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia. ¿Ha conocido usted algún envidioso en su vida? ¿Sabe que todo ser humano tiene una inclinación? Mucho exagerado, otro mínimo, pero una inclinación a la envidia. Eso es algo natural con la cual nosotros luchamos, aunque lo queramos decir o no. Pero vea lo que dice. Envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto. Dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. En otra palabra, dile que está a tu lado, si eso se te aplica, no te vista que no vas. No. Dice la Escritura, no lo digo yo, dice la Escritura. Por eso nuestra esperanza está en Cristo. Ahora, todo esto que vemos acá arriba, todo esto que vemos en el versículo, esto es una inclinación natural de la carne del ser humano. En otras palabras, esto usted lo heredó sin usted pedirlo. ¿Qué dilema grande es este? Eso por la ley de la herencia, todo ser humano porta un poquito de esto, o una inclinación de una u otra. Eso significa que el ser humano por naturaleza, por default, está frito. Está mal. Por gracia, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que Él decidió entregar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque se le aplica la justicia de que Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados. Ya tu pecado eres perdonado, ya tú eres perdonado. Atención, tus pecados te separan del Dios Santo. El pecado te repela de la santidad y la presencia de Dios. Por naturaleza nosotros hemos sido separados porque Dios es santo. Cuando esto sucede cuando Adán y Eva pecan, se separan, Dios los saca del huerto y de ahí Dios empieza un plan para restaurar la humanidad, reconciliar la humanidad a Él. Por eso entonces es que Dios decidió un día entregar a su Hijo, que viniera aquí en la tierra a tomar forma de una raza, a tomar forma de una especie que porta todo esto, a tomar forma de la raza humana. Porque todo esto está tan inclinado a la carne que muchos, por lo más que intenten dejar de hacer esto, no pueden. ¿Cuánto dicen amén a eso? Tal vez a usted no se le aplica uno o dos o tres o muchos de estos. Tal vez no se le aplican todos, pero a usted se le aplica uno o dos o tres. En mi vieja vida antes de Cristo se me aplicaba mucho de estos. Yo estaba perdido en mi deleite, en mi pecado. Y yo no sabía. Y por lo más que yo intenté lidiar, fracasé en muchas relaciones, fracasé como persona en muchas áreas de mi vida, porque yo no sabía lidiar con esto que está dentro de la naturaleza humana por setting, por default, por naturaleza. Cristo entonces decide un día venir a tomar forma de hombre. Es aquí donde entonces empieza la historia, Mateo, Lucas, Juan, que habla del nacimiento de Jesús. Dios no tenía que venir aquí en la tierra. Él no tenía que venir a salvar la humanidad. Ninguno de nosotros lo merecemos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero el Padre Celestial, dice la Escritura, que Él decidió entregar a su Hijo en el momento que Cristo vino y fue puesto en el vientre de María, la madre. De ese momento en adelante, llegó la esperanza de la humanidad, porque ese fue el que vino aquí en la tierra, caminó perfecto,
Atención, Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Pero había un dilema, y es este: Cristo nace en el vientre de su madre, pero no viene del semen del Padre de la tierra, sino del Padre celestial. En otras palabras, esa es la esperanza que nosotros venimos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, donde Él vino aquí en la tierra, tomó forma de hombre, para entonces esa misma raza, esa misma naturaleza que ha acabado y hoy en día está acabando la humanidad, tomarla y crucificarle la cruz para pagar por todo pecado de toda persona que decide en este momento recibirlo como Señor y Salvador. Recibir lo que Él hizo en la cruz por ti, para crucificar con todo esto que a la final dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22 dice, ahora habla del fruto del Espíritu. Dice esto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 dice mansedumbre, templanza. Esa palabra templanza es la palabra dominio propio. Esa templanza, ese dominio propio es lo que Dios te da a ti por gracia. La habilidad entonces para tú tomar dominio y no operar en las obras de la carne. Versículo 23 dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24 es poderoso. Dice, pero los que son de Cristo, dice que han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Atención, lo que Cristo hizo en la cruz, que no se lo merecía, lo que Él hizo en la cruz es lo que nos da la habilidad a nosotros aquí en lo físico, tomar el viejo hombre que se inclina a toda esta conducta, toda esta característica, todo esto que describe la raza humana, la raza de la carne. Lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí es lo que nos habilita a cumplir lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuánto dicen amén? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Tres cosas con las cuales nosotros siempre luchamos, anótelo. Número uno, contra el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas en el ámbito espiritual siempre está luchando de continuo. Número uno, el reino de las tinieblas, siempre hay una lucha. El reino de las tinieblas, los demonios. Si no tiene derecho legal, si no estás en acuerdo con ellos porque caíste en pecado, no tiene derecho legal, así que no te preocupes. Tú no eres del bando de ellos, porque decidiste entregarle tu vida al Señor. Número dos, hay una lucha también contra el sistema del mundo, lo que ya está diseñado, como les dije. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le quieren llamar bueno. Y número tres, contra los deseos engañosos de la carne. Esa es la lucha más grande que el ser humano tiene, y de eso Cristo vino a salvarte a ti. ¿De qué? De ti mismo. De la lucha, la inclinación a todo esto que nosotros acabamos de leer. Esta inclinación a lo que acabamos de leer, a todo esto, es una lucha de la carne en la cual Cristo vino a salvarte de esto. Porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es la carne? Anótelo: el ego, el yo. Por naturaleza, el que no tiene una vida en Cristo, el que no está rendido caminando en el Espíritu, tiene una tendencia a inclinarse al yo, a mis pensamientos, a como yo creo en la vida que es. Dice la Escritura que engañoso es el corazón del hombre. Cuando te inclinas a tu propio entendimiento, la Escritura dice que no te inclinas a tu propio concepto y entendimiento, a tu propia prudencia. Bueno, eres Dios. ¿De qué es que Cristo te salva? ¿De qué? Anótalo. De ti mismo, del pecado que produce muerte. El mismo pecado, en cualquier área que tú pecas, en esa área va a producir muerte. En otra palabra, a donde tú pecas, Dios no estás. A donde tú cometes errores, ahí Dios no está. Por ende, como Dios no está ahí, el dador de vida, el que bendice en esa área, no está. Fallas en tu matrimonio, Dios no está ahí contigo. Al no estar ahí, la fuente de vida, la fuente que bendice para que el matrimonio prospere, no está ahí. Porque tú decidiste. Si pecas en las finanzas, Dios no está en ese asunto. Por esa razón, donde Dios no está, no hay vida, no hay bendición, no se multiplica. Al contrario, donde Dios no está o donde hay ausencia de Dios, lo que hay es muerte, deterioro, decadencia. En cualquier área donde tú pecas, en esa área vas a morir. Y número tres,
Cristo te salva del reino de las tinieblas, del derecho legal, porque las tinieblas vienen para robar, matar y destruir. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora por último, quiero llevar al libro de Juan capítulo 2. Y quiero tocarle de un tema que muchas personas quieren usar, lo presentan para justificar una de estas obras de la carne, que es la borrachera. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 2, versículo 2. Y quiero que usted ponga mucha atención, deme 5 minutos, máximo 7. Si me paso, deme 10. Pero vea lo que dice versículo 2, capítulo 2 del libro de Juan. Dice que al tercer día, ¿estamos ahí? Versículo 2. Y al tercer día, ¿qué versión es esa? Y fueron también invitados a la boda. Okay. Reina Valera R. ¿No tiene ya la Reina Valera? 60. It is. Ok. ¿Qué tal eso? Vamos al 1, perdón. Primer versículo. 1. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados los de la boda de Jesús. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En otra palabra, no es mi tiempo para estar haciendo milagros. No es el tiempo para yo hacer este tipo de milagro. ¿Qué tipo de milagro se refiere? Bíblicamente, el vino tiene mucha representación. Aquí en la mente de María, con toda la gente que en ese momento están de party, en su mente lo que quieren es vino. En el momento ella lo que piensa es Jesús puede hacer un milagro. Jesús cuando le menciona vino, él está en otra dimensión. Él no ve el vino o no ve la sustancia o no ve lo terrenal como el ser humano lo ve. No lo ve de esa manera. Por eso quiero que entienda, versículo de en adelante 13 dice, faltando el vino, la madre le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado, no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él le dijera. Versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Digan conmigo 6 tinajas. Cada elemento, cada palabra, todo lo que la Biblia revela es con propósito. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una gran razón de por qué en ese momento hay 6 tinajas de piedra para agua que se usan, y ahí lo dice claro. ¿Para qué se usan? ¿Para qué? ¿Para qué? Purificación. Para eso, ¿según qué? ¿Según qué? El rito de los judíos. Eso no se le puede meter en ninguna otra sustancia que no sea lo que sea algo de santidad. En ese momento, tómese en cuenta, un factor muy importante para entender la revelación. Versículo 6 dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad de estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron. Versículo 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y esto es lo que le dice, atención, 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, cuando ya han ¿qué? Entonces traigan el inferior. ¿Tiene sentido esto lo que le está diciendo el maestresala? Dice, ya cuando todo el mundo está jumao, traducción de la dominicana la normal, cuando todo el mundo está embriagado, ya cuando todo el mundo está embriagado, saquen entonces el chipi. ¿Por qué traen el bueno? ¿Por qué hasta ahora han traído el bueno? Porque maestresala cuando prueba dice, wow, espérate. Pero él trae una gran revelación. Y él le dice, pero este es el bueno. ¿Por qué lo traen ahora? Si en otras palabras, ya está todo el mundo embriagado. La gran pregunta que yo tengo es, la gran pregunta que yo quiero que usted se haga, para que Dios te la revele.
¿Realmente es el carácter del Padre Celestial después que todo el mundo está fumado, embriagado? ¿Hacer más sustancia para que lo tengan que sacar a la gente de ahí arrastrado? ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido eso? No es el carácter del Padre Celestial. Y por eso es que cuando uno va a leer las Escrituras, tiene que aprender a interpretar las Escrituras de lo que ya tú conoces del resto de las Escrituras. Para poder conocer palabra y entender la revelación de la palabra, tienes que conocer el carácter del Padre que Él te revela a través de muchas áreas de la vida y de las Escrituras. Tus experiencias con Dios deben de llevarte a ti, de acuerdo a la palabra, a conocer más a Dios. Cristo toma esta agua, la mamá espera vino. Cristo dice, no es mi tiempo. En otra palabra, Cristo nunca convirtió vino. En otra palabra, no le está diciendo a la mamá, no es mi tiempo de hacer vino, porque más adelante me toca hacer vino. No. Lo que está diciendo, no es mi tiempo para manifestar mi milagro, que también el vino representa el mover del Espíritu. El Espíritu puede llenar tu vida como ninguna otra sustancia llenará en tu vida. El Espíritu puede traer un gozo, un disfrute en tu familia, en tu persona. El Espíritu, la santa presencia, el dador de vida puede fluir dentro de ti como ríos de agua viva. Que para otro puede pensar que eso es vino nada. Dile que está a tu lado, eso no es vino nada. Porque el Espíritu de Dios tiene más que darte que la sustancia aquí en la tierra, que es carnal. Por eso es imposible decir de que Cristo convirtió agua en vino. Ahora, esta palabra vino es intercambiable en el original con fruto de la vid. De hecho, rapidito, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 28-30. Donde muchas personas piensan que Jesucristo compartió vino con sus discípulos. Pero ¿qué tal esto? Pónganme atención. Vamos a lo que dice la Biblia, no a lo que yo digo. Vamos a lo que dice la Biblia. Esa es la mejor manera de conocer a Dios. Porque el ser humano tiene una tendencia de interpretar a Dios como le conviene y no podemos. A Dios no puedes interpretarlo como te conviene. ¿Cuánto han escuchado el dicho que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿A dónde la Biblia dice eso, viejo? Dile, dale un codazo que está a tu lado y dice, ¿a dónde la Biblia dice eso? No está en la Biblia. Pero es algo que nosotros nos metemos en nuestra mente porque escuchamos otro que dijo y porque otros dicen como nos conviene. ¿Qué cosa? Que mayormente decimos eso cuando queremos justificar algo que no está correcto, pero lo estoy haciendo porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Nosotros por naturaleza tenemos una tendencia. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que opera esa tendencia de querer imaginarnos a Dios, a cosas espirituales a nuestra manera, como conviene? Es el ego, el yo, como me conviene. Versículo 28 dice, Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. ¿A qué se refiere? A lo que van a tomar en el momento. Esta es mi sangre. Este es Mateo. Esto es Jesús la noche que Él iba a ser entregado. Dice que tomó pan y tomó de esta sustancia, pero note lo que dice versículo 29. Y les digo que desde ahora no beberás más de este, ¿qué? Fruto de la vid. No vino del hombre que con los placeres carnales quiere disfrutarse en las fiestas. No es bíblico, no está ahí, no es de Dios. Nunca Dios lo diseñó, nunca estuvo en el diseño de Dios como ingrediente, que eso se fermentara y que entonces podamos disfrutar de las relaciones. Eso no es de Dios, dile que está a tu lado, eso no es de Dios. Eso nunca ha sido de Dios y no será de Dios. Por eso dice fruto de la vid, fruto de la vid. Entonces cuando regresamos otra vez al contexto de la madre que le dice, Señor, se acabó el vino. Jesús le dice, no es mi tiempo. ¿A qué es lo que se refiere? No es mi tiempo, porque esto sucede, lo que estamos leyendo ahora, cuando se reúne con sus discípulos, sucede la noche donde Él iba a ser crucificado. Esta es la noche que Él iba a ser crucificado, donde nosotros hoy en día lo hacemos en memoria de Él, la Santa Cena, donde el pan representa el cuerpo que fue entregado en la cruz de Calvario. ¿Dicen amén? La sangre que Él derramó, esa misma sangre dice la Escritura que es la que purifica tu conciencia para darte paz en la vida. La sangre que Él derramó lo hizo para hacer un pacto contigo, para que te puedas relacionar y reconciliarte con el Padre y ser uno con Él. Ya después que paga por tus pecados y te limpia a ti de tus pecados, ya está apto para tener una reconciliación con el Dios Santo. Si no es por eso, no te vistas que no vas.
Yo no me puedo vestir para irme al cielo y estar en la presencia de Dios si no fuera porque primero pagó por mis pecados y número 2, limpió mi conciencia y hizo un pacto para yo ser entonces hijo de Él. Note que dice fruto de la vid, no habla de este fruto de la vid. Muchas veces lo quieren intercambiar con lo que es el vino carnal, mundano, donde esta sustancia, donde se toma entonces el fruto de la vid, es fermentado y de ahí entonces se produce el vino. Ya todo esto lo tenemos claro, ¿verdad? Versículo 29 dice, les digo, desde ahora no beberás más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es comunión. Por eso regresemos rapidito, otra vez, Juan capítulo 2, que es donde entonces ella le dice, hey, falta vino. Y él le dice, pero señora, y así mismo le dice, señora, ¿qué tengo yo que ver con esto? Versículo 4 de Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice madre, le dice, en otra palabra, ¿qué tienes conmigo, mujer en la naturaleza carnal? Esto no tiene que ver conmigo. No es mi tiempo. Cuando él dice no es mi tiempo, se refiere a lo que acabamos de leer. Al tiempo entonces de él derramar sangre, que también tipifica lo que es el fruto de la vid, que representa el pacto, la sangre que derramó, el fruto de la vid, que también se habla como vino. Pero no es el vino infermentado. Es imposible que este vino tampoco, esto que Cristo creó, nunca tuvo la oportunidad para fermentar. No tuvo la oportunidad. No, porque Cristo no lo hizo para que fermentara. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto me están entendiendo a mí? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Versículo 6 le pone la tapa al pomo. ¿Por qué? Porque versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Si esa agua se convierte en vino mundano, fermentado, ahí se van todos. Vienen rayos y centellas y lo matas a todos. El maestresala dice, pero si están todos borrachos, ¿para qué van a traerle mejor vino? ¿Ustedes creen que Dios, después que acabamos de leer que la borrachera, siendo una de las obras de la carne, que el borrachón no heredará el reino de Dios, ¿ustedes creen que Cristo va a hacer más sustancia con más alcohol para sacar a esa gente arrastrado? ¿Ha conocido gente que han atacado, usted lo ha tocado sacarlo arrastrado? ¿No sabe ni llegar a su casa? Si eso fuera vino de verdad fermentado, esta gente prepara que cada uno va a tocar llevarle y llamarle Uber a cada uno de ellos. ¿Estamos claros? ¿Cuánto dicen amén a esto? Vamos, no le ponga la palabra a lo que no hay. No te inclines a tu propia prudencia, a tu propio entendimiento, porque te conviene, no lo es. Pero acabamos de leer, dice que los borrachones no heredarán el reino de los cielos. Pero no es porque Dios no lo quiere dejar entrar. No es porque San Pedro no lo quiere dejar entrar. Hago énfasis, esa parte de, pero San Pedro no le va a abrir la puerta. El que le va a abrir la puerta es el Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Digo esto porque hay que matar vaca sagrada que la gente tiene conceptos. En la Biblia no dice que San Pedro le va a abrir la puerta a nadie. No dice. Llévatelo de lo que dice Dios en su palabra. Ese es el mejor consejo que vas a tener en la vida, porque la palabra es la guía de la vida. Versículo 6 dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. 7 dice, Jesús le dijo, llenen la tinaja de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y lleven a la maestresala. Y se la llevaron. Versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, porque no sabía, no tenía idea, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En otras palabras, tráeme del malo. Está todo el mundo embriagado. Versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Estamos claros? Dile que está a tu lado, esto está claro. Eso que Cristo hizo no tenía alcohol. No es para empeorar a la humanidad. Es un mal concepto, algo erróneo. ¿Por qué quiero traer esto y quiero finalizar este mensaje con esto? En estos días, aprovéchalo con tu linda familia. Gente que te ama. Adorando al Dios que decidió venir, tomar forma de hombre cuando vino como niño. Como Jesús. Eso cuando Cristo vino aquí en la tierra,
Dios, dice la Escritura, que Él se despojó de sí mismo y tomó forma, se humilló, dice el libro de Filipenses, se humilló y tomó forma de hombre, tomó forma de hombre. Dios no tenía que hacerlo, Él podía quedarse en el cielo, pero dice que tomó forma de hombre, que esa sea la razón en el momento que tú te reúnas con tu familia, para darle gracias a Dios por el regalo que vino a la humanidad, que es Dios mismo, a tomar forma de hombre, a tener que vivir 33 años y prepararse para ir a la cruz, para pagar por tus pecados y mis pecados. En el momento que Dios decidió tomar forma de hombre en Cristo Jesús, ahí se inicia, se continúa y se inicia el plan de Dios aquí en la tierra. Él, Dios con nosotros, como la Biblia dice, que también es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no tenía que venir aquí a la tierra a tomar parte de nosotros, pero vino, lo hizo, para tomar la naturaleza humana y crucificarla con todos los deseos de la carne que vemos aquí. Que si no lo crucificamos juntamente con Él, ¿cómo lo hacemos? Recibiendo, decidiendo, arrepintiéndonos, apartándonos del pecado o de todo esto que leímos, obra de la carne, y venir a Él, que es la única esperanza que Él nos da, con su santa presencia para darnos el poder de estar juntamente crucificado con Él. Nueva criatura seremos. Las cosas viejas pasarán. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Quiero pedirle ahí donde está, póngase de pie en este momento.